Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de trabajo con el tema Importancia de las radios ciudadanas. Me da muchísimo gusto recibirles. Mi nombre es Priscila Razo y en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla les doy la bienvenida. Me parece, voy a hacer un pequeño pase de lista, aunque podemos esperar también a que ingresen más ponentes. En primer turno vamos a tener la ponencia en esta tarde de Alejandro de Masi. Me parece que aún no está con nosotros. Que se No, sí somos de la tribu. Hola. Buenos días. Hola, ay, perfecto, qué bueno que ya están con nosotros. Perfecto, ¿Qué tal? bienvenidos de Colectivo La Tribu, bienvenidos. Qué bueno que ya se encuentran con Gracias. nosotros. Hacemos el pase de lista y en unos minutitos ya comenzamos. También está José Miguel Alba Marquina, creo que también me parece que ya está por aquí, no estoy segura, de Economía Creativa y Divulgación del Patrimonio, su ponencia. Rebeca, creo que no está todavía José Miguel, ¿verdad? Rebeca Magnolia Mendoza está con nosotros, o Paola Talaps, creo que sí está. ¿Está bien pronunciado Paola Talaps? Está ya. Sí, no se preocupe. Buenas tardes a todos. Paola, bienvenida, buenas tardes. Y finalmente Maritza Mena, también veo que ya está conectada, perfecto. Buenísimo, pues nada más nos falta un ponente más, si gustan damos 2 minutitos para darle oportunidad a que se conecte. Claro, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes nuevamente, creo que ya dimos unos minutos y por atención a quienes ya se encuentran con nosotros, vamos a comenzar con esta mesa de trabajo. Gracias por acompañarnos a todas y todos los asistentes y participantes del Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Priscila Razo, soy docente de la Facultad de Comunicación de la UAP y estaré como coordinadora de esta mesa a sus órdenes para cualquier duda o situación que pueda acontecer. Agradecemos, por supuesto, su asistencia y colaboración en este congreso y les quiero recordar que tratemos de ir abriendo cámaras conforme vaya siendo el orden para que tengamos una mejor interacción. Siempre la cámara nos da esa conexión pues mucho más humana. Por supuesto, en la medida que el internet se los permita, ¿verdad? Ya sabemos que estos eventos en vivo y a través de internet siempre tienen sus limitantes, pero bueno, nos encantaría. Quiero comentarles que todos los ponentes ya tienen habilitada la función de poder compartir pantalla y les quiero también compartir la dinámica de presentación. Cada ponente contará con de 10 a un máximo de 15 minutos para el desarrollo de su tema. Les pedimos que obviamente quienes tienen su presentación la tengan lista, habilitada para poder compartir. Y por supuesto, una vez concluida su presentación, bueno, demos oportunidad al siguiente ponente para poder compartir pantalla. Una vez que han concluido todas las presentaciones, abriremos una sesión de preguntas y respuestas dependiendo el tiempo, si el tiempo nos lo permite, y poder ir dando la palabra a las y los asistentes. De igual manera, podrán colocar algunas preguntas, porque a veces se nos puede olvidar, a través del chat, o si no pueden abrir su micrófono, podemos leerlas a través del chat. ¿Ok? Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto compartir el micrófono en esta mañana con nuestros primeros ponentes, también para que vayan teniendo presente ahí el tiempo. Yo de todas maneras les iré recordando cuando nos quede únicamente 1 o 2 minutos, les iré haciendo esta notificación. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con el contenido. Quiero agradecer en esta mañana que ya nos acompaña, me parece que ya está Alejandro de Masi, ¿está bien pronunciado? Espero que sí. ¿Qué tal? Sí, está bien pronunciado, pero Alejandro no pudo estar. Nosotros somos Leandro Sebal. Ajá. Exacto, bienvenidos también Leandro Sewane. Perdón, me cuesta trabajo, no sé si es la conjunción de las palabras. Son esas 3 vocales que son difíciles. Paula Prati. Sí, un poquito, pero
pero qué emoción que estén con nosotros porque nos acompañan desde Argentina. Es un gusto que podamos tener esta conexión a través de la tecnología. El título de su ponencia, Volver a la normalidad no significa nada. ¿Cómo gestionar un medio comunitario en una pandemia? Suena Exacto. interesantísimo. Nos acompañan del colectivo Comunicación La Tribu desde Argentina. Bienvenidos y adelante con su tema. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Repetimos, nosotros somos parte de un colectivo amplio que se llama La Tribu, que es, entre otras cosas, una radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y les agradecemos mucho la invitación, nos estimuló mucho estar acá, y la invitación a repensar el trabajo durante la pandemia para nosotros fue muy buena, digo, nos obligó de alguna manera a repensar estos 2 años y a sistematizar un poco lo sucedido y a darnos cuenta de que fueron años muy ajetreados y que hicimos muchas cosas en estos años. No sé si, Pau, querés contar un poco cuál es la idea de lo que queremos contarles, de por dónde va a ir esta breve ponencia. Bueno, primero agradecer por la invitación también, nuevamente. Y nosotros, al ser un colectivo autogestivo, nos organizamos, generalmente cuando planificamos la organización del colectivo, lo hacemos en base a 5 ejes de gestión. El eje comunicacional, eje organizacional, político, económico y afectivo. Un poco tratamos de organizar la ponencia en base a estos ejes, sin embargo, cuando uno lo va armando, se da cuenta, y también en la práctica... Perdón, duda, no tienen presentación, ¿verdad? O si No, gustan, no. también pueden compartir. Ah, perfecto. Gracias. Adelante. No, por favor. Los 5 ejes de la autogestión, si bien uno puede planificarlos individualmente y pensarlos de manera individual, inevitablemente se cruzan, entonces vamos a tratar de organizar la charla en base a esos ejes, pero claramente vamos a dar cuenta de los cruces que se van dando cuando un eje afecta a otro eje. En principio, cuando comenzó la pandemia, en el momento primero del aislamiento obligatorio en Buenos Aires, de un día para el otro no se podía salir más a la calle, y lo primero que hicimos fue reunión virtual, comité de crisis. Nosotros nos organizamos de manera asamblearia, y dentro de la asamblea participan muchas personas, pero el colectivo en sí es mucho más amplio que solamente la asamblea. Este comité de crisis nos permitió reunirnos no solamente a las personas de la asamblea, sino a personas que participan del colectivo, ya sea desde la producción de programas, la gestión del bar, el centro de capacitación, el centro audiovisual. Como decía Leandro recién, es un colectivo muy amplio y que tiene muchas facetas. Y en este comité de crisis, el primer Perdón, no sé si es mi internet o se está congelando la imagen. Ustedes tampoco pueden ya Sí, verlo. se perdió. Se perdió, pero incluso creo que hasta se desconectaron, me parece. Sí, incluso veo que hasta se desconectaron totalmente. Ya no los podemos ver en pantalla. Vamos a dar un minutito. Ah, no, pero sí vemos conectados a Colectivo La Tribu. No, ya se salió. Se desconectaron. Esperemos que puedan conectarse nuevamente. Y hace unos minutos, cuando iniciamos la sesión, voy a aprovechar esta pequeña pausa. Esperemos que se conecten nuestros ponentes rápidamente. Me faltó hacer el pase de lista también a las últimas 2 ponencias, que sería la de María de Lourdes Jiménez Arrieta. Lulu, bienvenida. Que nos acompañas también de AKGT. Qué bueno que ya andas por aquí, perfecto. Y también espero que ya esté con nosotros Leonardo Elías Aca Enríquez, de la libertad de expresión en radio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me parece que todavía no se ha conectado él, pero bueno, esperemos que no tarde mucho en conectar
creo que nuestros ponentes de Argentina todavía no logran reconectarse. Así es que si les parece adecuado, podríamos, si no, pasar a la segunda sesión y después a la segunda ponencia y después regresar con nuestros ponentes de Argentina. ¿Les parece bien? Si están de acuerdo, lo podemos hacer así. Tenemos también a José Miguel Alba Marquina en el programa del día de hoy con la ponencia de Economía Creativa. José, no sé si ya estaba también conectado. Ah, creo que Colectivo La Tribu ya se pudo conectar. Ay, qué bueno. Muchas gracias, es que los perdimos. Un poco fueron así estos 2 años de pandemia, ¿no? Con mucho corte Sí. de Zoom. Y también estuvimos en estas estrategias, o sea, se corta la internet, siempre hay una internet de backup para reponer, así que, Es bueno, correcto. perdón. No, pero qué Disculpa bueno por que la están con desconexión. nosotros. Muchas gracias. Adelante. No, por Gracias. favor. Bueno, veníamos diciendo esto, ¿no? Que como colectivo de comunicación nos parecía fundamental mantener el aire encendido, mantener nuestra tarea de comunicadores al aire, pero sin dejar de tener en cuenta la salud de las personas que llevan adelante esas tareas. Entonces, en principio lo que hicimos fue reducir al mínimo posible la presencialidad de gente dentro de la radio. Las primeras semanas fueron solamente operadores y operadoras técnicas, y las conexiones de los programas eran vía Meet, Zoom, o sea, por formatos así virtuales, de los programas independientes, y lo que es producción propia iba una sola persona al aire. Después, a medida que se fueron flexibilizando las posibilidades de salir a la calle, etcétera, empezaron a ir más personas, pero en esa oportunidad lo que decidimos fue modificar el formato del estudio. O sea, en lugar de estar en un estudio cerrado, sin ventilación, mudamos lo que era el estudio a una oficina con un ventanal, que si bien no estábamos de frente a la operadora o al operador técnico, abríamos un Meet para que sea, aunque sea de ventana, de pedir, o sea, la comunicación visual que solemos tener con el vidrio mediante, digamos. Otra de las cosas que tuvimos en consideración, que decía al principio, es esto de, no solamente de la salud, sino también de la seguridad. En un primer momento, con la prohibición de la circulación por la calle, teníamos la habilitación como medio para circular, pero de todos modos siempre como colectivo estábamos muy atentos y atentas a que cada persona que salía con ese permiso diario para ir a hacer el programa, que avisara cuando volvía a la casa, como ese tipo de cuidados internos dentro del colectivo. Y después, en lo que tiene que ver con la dimensión política, otro eje que nos caracteriza como medio comunitario es que somos una casa de puertas abiertas. Todos en nuestra casona en el barrio de Almagro, además de tener la radio y el centro de capacitación, también tenemos un bar que suele ser espacio donde se realizan actividades culturales de diversos tipos. Y una casa de puertas abiertas. Entonces muchos colectivos se reúnen en nuestra casa para hacer sus asambleas, etc. Y ante la imposibilidad de ser ese espacio de encuentro físico, presencial, decidimos transportar un poco esa lógica de casa de puertas abiertas también al aire. Con la articulación con todas esas organizaciones y colectivos que suelen reunirse en nuestra casa, también en el aire, con la posibilidad de contar cómo estaban viviendo la pandemia, cómo les estaba afectando en cada caso, como traducirlo dentro de nuestras posibilidades en el aire. Sí, otra cosa de la que quizás nos gusta remarcar de lo que pasó netamente en el aire, de la tribu, sobre todo en esos meses, ¿no?, de aislamiento bastante estricto, tiene que ver con que para nosotros era como indispensable, más allá de cumplir este rol, digamos, que reemplace un poco lo territorial que tenemos y espacio de encuentro y de articulación con organizaciones, que sea un espacio también donde se discuta la pandemia en sus múltiples dimensiones, ¿no?, en sus múltiples aspectos, en sus múltiples causas. Eso fue notorio como el aire, los distintos programas y las distintas producciones que se hicieron,
se enfocaron en no quedarse solo anclado en la situación de, bueno, aislamiento, situación difícil, sino en pensar, ¿no? ¿Cuál era el motivo de esta situación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se podría llegar a salir de eso? En definitiva, digo, ¿de qué mundo veníamos? Y pensar quizás hacia qué mundo estábamos yendo, aunque después, digamos, fue un poco quizás decepcionante, ¿no? Porque, digamos, creemos que mucho no nos cambió. De hecho, el título de la presentación, esta idea de volver a la normalidad no significa nada, surge de una reflexión al aire de un filósofo italiano, de Franco Bifo Berardi, que lo que planteaba de algún modo es que ya venía todo mal, y que de golpe nos encontramos con una pandemia como la que nos tuvimos que enfrentar, y empezamos a pensar que se pueden cambiar cosas, y que volver a la normalidad no solo ya no se puede, sino que tampoco es lo deseado, lo deseable. O sea, no queremos volver a esa normalidad que con la forma sistemática o sistémica, digamos, del sistema capitalista y los modos de producción que llevan que son una de las causas de la pandemia. No queremos volver a esa normalidad. Sí, contra algo que se replicaba en los medios masivos, que tenía que ver justamente con eso, ¿no? Con esa idea de, bueno, ¿cuándo volveremos a recuperar la normalidad? Y pensar, bueno, ¿qué es la normalidad? ¿Aquella normalidad nos interesaba? ¿Estaba bien? Digo, ¿hacia eso queremos volver completamente? Un poco lo que comentaba Paula respecto de esta reflexión de Bifo, digo, hubo varios momentos muy interesantes de reflexión, eso un poco nosotros pudimos rescatarlos a través de, por un lado, que pase a formar parte de nuestra artística institucional, ¿no? Haciendo piezas que repliquen un poco esas reflexiones profundas que hubo al respecto, e incluso, digamos, logramos armar un documental sonoro que, de hecho, participó en la Bienal de Radio de México, fue reconocido, fue premiado, y eso quizás un poco nos engancha con otra de las dimensiones que quizás nos interesa como contar un poco cómo se desarrolló, que tiene que ver con la dimensión económica. Digo, se relaciona porque, digo, por ese premio, digo, hubo un ingreso, y tiene que ver con algo que nos pasó en lo que tiene que ver con lo económico, que es que, bueno, hubo que desarrollar ahí recurrir a la creatividad, ¿no? Digo, la situación al principio era de muchísima incertidumbre, digo, sin plazos establecidos, y con algo que se presentó de manera inmediata para nosotros, que tenía que ver con que en el mismo momento en el cual se plantea el aislamiento, para nosotros se nos cortan varias fuentes de financiamiento que tenemos, ¿no? Que tienen que ver un poco con lo que decíamos recién, que la tribu no es solo una radio, con las fuentes de financiamiento que pueda tener una radio, ¿no? De todo tipo, publicidad, etcétera, sino que somos un centro de capacitación, lo cual, digo, no iba a ser posible, por lo menos en una primera instancia. Somos un centro cultural donde suceden actividades, donde hay un bar que funciona como tal, entonces eso quedaba descartado y nos presentaba una gran incertidumbre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pensar en esto que decía Pau de este lugar tiene que seguir funcionando de la manera que sea, hay que conseguir que aunque sea tenga un funcionamiento mínimo, tenemos una responsabilidad, bueno, ver cómo suplantar, ¿no? Esa falta de ese desaparecer de algunos canales de financiamiento que teníamos. Quisiera agregar algo con respecto a lo económico, que en el momento de establecer las prioridades y de ver, bueno, en el marco de esta incertidumbre, ¿no? De no sabemos cuánto va a durar y cuánto tiempo podemos mantener el colectivo o la casa, nosotros pagamos un alquiler, nos estaban reduciendo muchos ingresos, y también, como somos un colectivo autogestivo, no solamente tenemos que pensar en la sostenibilidad del propio colectivo, sino que desde hace un tiempo venimos también incluyendo en esa planificación la sostenibilidad de la vida de las personas que llevan adelante el colectivo. Digo, en un momento donde mucha gente no podía salir a trabajar, o quien labura de changas, trabajos eventuales, no los podía tener, decidimos que las personas que reciben o recibían en ese momento retribuciones por parte del colectivo, siguieran manteniéndolas, la retribución, a pesar de que sus tareas no pudieran llevarse adelante. Por ejemplo, las personas que se encargaban de gestionar y de atender el bar, si bien el bar no iba a estar abierto,
seguimos apostando a que siguieran recibiendo sus retribuciones. Con lo cual, manteníamos los mismos gastos, las mismas salidas de dinero, pero se nos redujeron considerablemente los ingresos de dinero. Entonces ahí es donde, lo que decía Lean recién, tuvimos que empezar a pensar formas creativas, algunas que ya habíamos usado, otras nuevas formas de financiamiento. Entre ellas, una de las que funcionó muy bien fue la campaña de donación, donde convocábamos a los oyentes, a los radioparticipantes, a colaborar, a mantener encendida la tribu, con aportes económicos de lo que pudieran. Cada uno hacía un aporte por única vez, sostenido en el tiempo, durante meses, digo, hasta el día de hoy, que si bien ya no está como campaña de donación, sí está la puerta abierta y la posibilidad de ese recurso, digamos, digital, de transferencias y tal, para que la gente que quiera hacer aportes económicos pueda hacerlo. Eso funcionó muy bien. Después estuvimos considerando todos los proyectos de financiamiento que se nos cruzaran por adelante. Era como, ahora sí hay que, de hecho, si bien era algo que ya veníamos haciendo, potenciamos y profundizamos esta cuestión de nos presentamos a cuánto proyecto de financiamiento hay, porque necesitamos ese dinero para mantener al aire la radio. ¿Qué otra cosa pensamos? Empezamos a, como les decía, vivimos en una casa muy grande. Algunas de las partes no estaban en uso, porque digo, toda la parte de capacitación, al no poder hacer talleres presenciales, era una casa muy grande y deshabitada. Entonces convocamos a colectivos afines y compañeros a que se sumen a la casa, a que ocupen un espacio de la casa y colaboren con el pago del alquiler, lo cual también fue muy importante para nosotros poder como compartir ese gasto. Y otra cosa que pensamos, que por suerte no tuvimos la necesidad de ponerlo en práctica, fue bueno, una salida de emergencia, ¿no? Pensamos, tenemos tanto de ingresos fijos, se nos redujeron un montón, tenemos tanto de ingresos fijos, ¿cuánto tiempo podemos mantener el colectivo con los ahorros que tenemos? ¿Y qué pasa cuando se acabe ese tiempo, se acabe ese dinero? ¿Cómo lo podemos hacer? Si lo hacemos sin retribuciones, achicándonos en la casa, con una mudanza, reduciendo la cantidad de cosas que hacemos. O sea, pensamos muchos escenarios posibles, desde los más optimistas hasta los menos, hasta los más pesimistas, como el peor de los casos, y por suerte no tuvimos que llegar a una instancia de salida de emergencia, de que solo se haga aire y no se haga ninguna actividad más, o que laburemos sin cobrar, o que por suerte pudimos, como en el resto de las estrategias económicas que nos pusimos como objetivo, rindieron sus frutos y pudimos mantener al aire, no solamente al aire, sino que pudimos empezar a planificar talleres virtuales, que más adelante siguió siendo un ingreso, y hoy en día, si bien volvimos a los talleres presenciales, algunos se siguen dando virtuales porque nos da la posibilidad de dar talleres a personas de todo el país y de todo el mundo que a lo mejor no pueden acercarse a la casa. Hubo varias de las estrategias económicas que pensamos exclusivamente para la pandemia que hoy en día siguen Perdón, siendo... nos quedarían 2 minutitos, una disculpa, 2 minutos. Gracias. Digo que hay varias de esas estrategias económicas que nos establecimos en ese momento que hoy en día siguen siendo un recurso importante para la casa. Y después en lo que respecta a lo afectivo, algo que nos pasa al ser un colectivo asambleario y de puertas abiertas y de mucho vínculo en la casa, de circular la casa presencialmente, muchas de las ideas que surgen o de las cosas que hacemos, de los proyectos que llevamos adelante, surgen de charlas de pasillo, de compartir el momento, el espacio. Sí, digo, es un lugar donde nos gusta estar, ¿no? Es como, tiene eso, tiene algo que es el estar con el otro en la tarea, digamos, es una parte estructural de este proyecto, ¿no? Entonces, eso fue un aspecto a tener en cuenta, perdón que te interrumpí. No, por favor. Y si bien la virtualidad y las reuniones virtuales nos permitieron desde lo organizacional
organizar, valga la redundancia, lo que necesitábamos, e incluso fue positivo porque digo, mucha gente que a lo mejor antes no podía venir a las reuniones de manera virtual podía participar, desde lo afectivo, desde lo corporal, del contacto humano y eso, se perdió, se sintió esa pérdida durante la pandemia. Y cuando empezamos a volver a la presencialidad, fue un objetivo muy fuerte que nos pusimos a volver a estar en la casa, a compartir el espacio, capaz no a compartir el mate porque los cuidados de salud siguen vigentes, pero sí a compartir esos momentos que el mate permite, digamos. Sí, no, quizás a romper un poco eso de, al darnos cuenta de que había ciertas cosas que sí funcionaban de manera más ágil en la llamada virtualidad, digamos, a veces no quedarse en eso, ¿no? Digo, saber que sí, quizás es más fácil hacer una reunión de coordinación de manera virtual, digo, porque la haces desde tu casa y quizás no tenés que desplazarte hasta la casa de Almagro, pero saber que hay algo que no sustituye a tener al compañero o la compañera al lado y tener esos momentos de ocio y de creatividad que son muy ricos para nosotros como colectivo, ¿no? Creo que una de las cosas que nos hace fuertes y que nos dan más satisfacciones son esas cosas que surgen de esos momentos de encontrarse porque sí. Y un poco esta idea de volver a la normalidad no significa nada. No volvimos a la normalidad, no somos la tribu que éramos hace 3 años, somos otra cosa, y para mí, no me animo a decir que mejor, pero digo, pudimos, de todas las herramientas que generamos a lo largo de estos años de pandemia, quedarnos con las que hoy en día nos siguen sirviendo, y tomar conciencia de las que teníamos antes y necesitamos fortalecer y mantener, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Creo que Eso sería un poco sería todo. eso lo que estuvimos haciendo en los últimos años. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta información y estrategias tan importantes porque creo que todos vivimos una situación difícil durante pandemia y vale la pena compartir esta experiencia de vida bajo la trinchera que la vivimos cada quien. Así que muchísimas gracias. Ahora toca el turno de escuchar, por supuesto, recorrimos, como se habrán podido dar cuenta en el chat, por una situación que se le presentó a José Miguel Alba Marquino, que nos acompaña de la Ciudad de México. Pasaremos ahora el turno a Rebeca Magnolia Mendoza y Paola Tallabs, que nos presentarán la ponencia Punto por Punto, un podcast universitario para la reflexión de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación y también pues por brindarnos este espacio. Yo soy Rebeca, coordinadora general de Hablemos en Serio, que es el grupo estudiantil que pues alberga el podcast que justamente lleva el nombre de Punto por Punto. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Paola para que se presente y bueno, nos genere la introducción a la presentación. Claro, muchísimas gracias, Rebe. Y bueno, antes que nada preguntarles si ya todo el mundo está viendo la presentación, ¿sí se ve bien? Sí, pero se escucha un poco, bueno, no sé por qué, pero al menos a mí me sonó como que se está replicando el sonido de tu ponencia. No sé si soy la única. De tu audio. Mm. ¿Ahora ya se escucha mejor o no? Yo lo escucho replicado. No sé si los demás también lo escuchan así. Como con un eco, ¿verdad? Ajá. ¿No tienes No, pero ya se abierto? escucha bien, Rebeca. Ah, pero Ahí Pau, ya se Pau. Porque en mi caso creo que se escucha normal, pero no sé cómo. A ver, Pau, inténtalo. A ver, Pau, Ok. adelante. ¿Se sigue escuchando con un sonido? Sí, como con cierto eco. Tal vez tengas abierto en celular y en computadora. Entonces No, tendrías que, supongo que puede ser por tener abierto la sesión en el celular. Creo que no, ¿verdad? no, pero si no voy a volver a ingresar, una disculpa. A ver, inténtalo, no pasa nada. Ok, perfecto. En Vamos breve a ver se si conecta aquí nuevamente. estamos pendientes para darle ingreso y si no, pues mientras si gustas iniciar, Rebeca, adelante.
Sí, es que también ella me va a apoyar con la proyección de la presentación, entonces por eso, pero Ah, si no, perfecto. ahorita ingresa muy Sí, rápido, ¿no? hay problema. demos oportunidad a que ingrese con mucho gusto. Mil gracias, muy Yo, amable. yo pensé que era porque tenía abiertos dos dispositivos o dos sesiones, porque se escuchaba así como eco, pero está raro, Sí, que no. sí, es que generalmente cuando se escucha duplicado el sonido es por eso, porque tiene una sesión abierta en otro dispositivo, pero no, me parece un poco raro ahorita. Listo, ya tenemos a Paola con nosotros nuevamente. Pau, adelante, si gustas hacer alguna prueba. Creo que no la escuchamos en verdad. A ver. Es que se está conectando el audio apenas, se está sincronizando. Ya está, creo que ya puedes hablar, Pau. Ya, ¿se sigue escuchando con un eco? No, ya se escucha No, súper ya se bien. escucha perfecto. Ay, qué bueno, una disculpa. ¿Quién sabe a qué se podría deber? No te No preocupes, te adelante, si preocupes, al gustas contrario, presentar. gracias. Pero bueno, ya, después de este pequeño inconveniente, procederemos a hacerles una presentación y les agradecería mucho si me confirmaran si ya lo pueden ver. Listo, ya se ve perfecto, adelante. Perfecto. Pues como ya lo habían mencionado, nosotros somos el grupo estudiantil Hablemos en Serio. Mucho gusto, yo soy Paola Tayab, soy su coordinadora general de este grupo. Y bueno, Hablemos en Serio nace durante la pandemia, como podrán ver, en el año 2021, pero nace a raíz de una propuesta de alumnos de UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Esto nace de la necesidad de visualizar que no hay espacios de diálogo, al menos para nosotros los jóvenes, donde se discutan temas de interés y que, de cierto modo, resulten relevantes para el país y el mundo. Es ahí donde vemos esta necesidad y decidimos abrir este grupo para promover el diálogo abierto y una discusión apasionada siempre en busca de la verdad. Todo esto también cabe mencionar que va a ir dirigido a nuestros 8 ejes temáticos, que son los temas de gran interés, porque no buscamos excluir a uno solo, sino incluir a todos, y vamos a abarcar temas de política, tecnología, economía, derecho, cultura, educación, salud y ecología. Y bueno, a partir de ahí es donde nacen diversas actividades. Una de las principales que también hacemos es estar publicando constantemente noticias, ¿no? Mantenernos informados para poder así generar estos espacios de diálogo. Vale, si gustas, ¿les explico esta parte? Va, perfecto. Si quieres, le puedes regresar un poquito antes en el de noticias. Perfecto. Mil gracias. Bueno, pues tal como les comentó mi compañera Paola, el grupo pues surge en este contexto de pandemia. En realidad, pues primero se buscaron perfiles muy diversos, tanto de la Escuela de Relaciones Internacionales, también están miembros del área de medicina, de negocios, etcétera. Y poco a poco el grupo fue creciendo y también varios estudiantes tuvieron la iniciativa de ingresar. En ese sentido, pues se fueron desarrollando diferentes productos comunicativos porque pues es un proyecto integral, ¿no? Funge más como un medio de comunicación digital cuyo pues principal segmento o target es la comunidad universitaria, los estudiantes, los colaboradores e incluso egresados, etcétera, para mantener esos vínculos y esos lazos y también universidades del estado de Puebla
de otros estados y también se han realizado colaboraciones con universidades de otros países. En ese sentido, pues tenemos diferentes productos dentro del medio de comunicación. Están las noticias que se publican todos los lunes y que responden justamente a los ejes que expuso Pau. A veces son sobre política, ecología, salud, derecho, economía, también tecnología, arte, cultura, y de acuerdo evidentemente a cómo se vayan desarrollando los fenómenos pues sociales, políticos, económicos y culturales cada semana. Si me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. Otro pues, producto comunicativo que tenemos dentro de Hablemos en Serio es la cápsula de opinión. Esta cápsula de opinión, pues una servidora se encarga de escribirla. En este caso, pues hablamos sobre los temas más relevantes o aquellos que han tenido pues una posición un poco más visible en los medios de comunicación, entre los analistas pues políticos, culturales, económicos, en el país y en el mundo, ¿no? Ese es otro punto a destacar. Tenemos una visión nacional, pero también internacional, de hechos pues de gran relevancia. En este sentido, pues tratamos primero de explicar y describir la situación. Por ejemplo, en este caso se habla sobre el regreso de Donald Trump a Washington para la presidencia de 2024. Entonces, casi siempre se trata de primero explicar el contexto y los antecedentes, después tratar de contrastar un poco las opiniones de intelectuales, figuras públicas, etcétera, que estén tanto a favor de la situación como en contra, ¿no? Porque ese es otro punto que facilita Hablemos en Serio y también el podcast. Escuchar voces que incluso contrasten entre sí, porque ese es el punto, no puedes imponer una idea a la sociedad, a las personas, existen ideas plurales y tienes que entender y aceptarlas. En ese sentido, la mejor manera de que prevalezcan las mejores ideas es discutiendo saludablemente y escuchando al otro. Entonces, ese es el punto de todos los productos. En este caso de las cápsulas, pues un análisis un poco más profundo, pero también contrastando diferentes ideas. Siguiente, por favor. Después, ahora sí, adentramos o vamos paso al podcast, que es punto por punto. De igual manera, se alinea a los 8 ejes temáticos de Hablemos en Serio y se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales. Tiene su perfil de Anchor y de ahí se desplegan a unas 12, 13 plataformas distintas, pero las más pues, escuchadas y en las que tenemos pues, un mayor seguimiento es en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y bueno, pues en punto por punto, realmente ya vamos 4 temporadas, de hecho está a punto de concluir, estamos a una semana, 2 semanas por mucho, de dar término a esta 4ª temporada y en enero del próximo año, pues inaugurar la 5ª. Si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, porfa. Mil gracias. En ese sentido también tratamos de variar cada semana los temas que se van a abordar, a veces temas de coyuntura, porque yo siempre planteo esta idea, ¿no? De que un buen producto comunicativo te va a dar respuestas a preguntas que alguna vez tú te has hecho. Y en ese sentido, pues como tenemos 8 ejes, podemos realmente ser muy versátiles y muy flexibles. Y siempre todo el proceso de la redacción del guión, de las preguntas, sí requieren de un proceso de investigación profundo, aunque tenemos una semana, un par de días para planear, contactar al invitado y pues poder organizar toda la parte operativa, etcétera. Siempre tratamos de empaparnos de la historia, de los antecedentes y del tema que se va a abordar, porque de esa manera la charla puede ser mucho más rica, mucho más profunda y generar insights y respuestas mucho más nutritivas y no solamente superficiales. En ese sentido, pues antes, en la primera, segunda y tercera temporada, no nos encontrábamos mi amiga Pau y yo en el podcast, los hosts eran otros chicos, pero también generaban contenidos de gran relevancia. Uno de los invitados que tuvieron en algún momento fue el entrenador de Checo Pérez y, bueno, de otros futbolistas como Ayun, como el Chicharito, etcétera. Y abordar este tema tanto de la preparación física, pero también de la preparación mental, ¿no? En ese momento me acuerdo que recientemente habían pasado los Juegos Olímpicos, entonces hablaban sobre, por ejemplo, el retiro de la gimnasta Simone Biles, ¿no? Y toda la situación de presión, pues de desgaste tanto físico como mental del atleta y profundizar en estos aspectos. Él en la práctica, cómo sobrelleva este tipo de situaciones y cuál es el equipo que se encuentra
detrás de una figura deportiva pues de alto rendimiento y de gran relevancia. Otro de los invitados que tuvimos, pues fue, muchísimas gracias, Pau. Otro de los invitados que tuvimos es uno de los locutores, pues, más importantes aquí en Puebla, de entretenimiento particularmente, que es Eduardo Fernández. Él es locutor principal en los 40 FM, y nos generaba mucha curiosidad, ¿no? Porque a veces se plantea esta idea de que los medios tradicionales van a desaparecer, y con la pandemia se agudizó, cuando realmente resultó un efecto, de hecho, hasta contrario, ¿no? Porque la radio por excelencia es un medio de comunicación que es capaz de responder de manera inmediata a los hechos y fenómenos, ya sean cuestiones pues bélicas, desgraciadamente, ya sean políticas, o por ejemplo en este caso que sucedió fue un fenómeno sanitario, ¿no? Entonces, él nos platicaba un poco cómo se manejaron desde el término más de corte informativo esta situación, pero también cómo sobrevivió la radio en un momento donde algunas marcas pues no estaban dispuestas a pagar publicidad porque es el medio a través del cual sobrevive la radio, y también cómo se generó de cierta manera, una acción de solidaridad con aquellas pequeñas y medianas empresas para que sus negocios pues pudieran sobrevivir, y que la radio en ese sentido también los apoyó. Siguiente, por favor. Otros invitados que también tuvimos oportunidad de entrevistar y con los que también pudimos dialogar, pues bueno, por ejemplo, yo les comentaba, tratamos de que la información y el podcast sea principalmente escuchado por jóvenes universitarios, pero realmente creo que es más como un modelo de tres hélices, ¿no? Están los estudiantes universitarios, están especialistas en algún tema, y también están figuras públicas que, bueno, evidentemente desarrollan una expertise en alguna disciplina o en algún área en la que se encuentren. En este caso, por ejemplo, generamos pues un espacio de diálogo con estudiantes de la Universidad de Anáhuac Puebla, que pues tienen un amplio conocimiento en el área de cine, ¿no? Y fue un diálogo bastante enriquecedor. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre la historia del cine estadounidense, y de hecho creo que ha sido uno de los podcasts más largos que hemos tenido, porque fue un análisis pues del mundo cinematográfico, de los símbolos, de la historia, de las películas, y bueno, muy interesante. Después también tuvimos la oportunidad de entrevistar a un cantautor emergente mexicano, que pues bueno, se llama Renato Pacheco, y él se encuentra pues promoviendo su música principalmente en Puebla, en Tlaxcala, en Ciudad de México, en la zona pues centro-sur, perdón, del país. Y pues la verdad es que estuvo muy interesante porque él ha compartido escenario con muchos cantautores mexicanos, como Natalia Lafourcade, Diego Ojeda. Bueno, Diego Ojeda es español, pero es realmente muy joven, tiene como unos 22 años, 23, y era importante pues escuchar su voz, ¿no? Y su historia, con el fin de promover pues arte de cierta manera local, porque también conserva raíces muy mexicanas su música, y pues bueno, acercarlo a las personas más jóvenes que quizá no han conectado aún con su música o no la han conocido. Muchas gracias. Después también generamos un espacio de diálogo, por ejemplo, con un estudiante de ciencias políticas que tiene un activismo pues bastante interesante en la universidad, en un partido político también, y escuchar un poco sobre una investigación que había realizado respecto a la paridad de género y cómo fue ese camino que ha recorrido histórica, pero también legislativamente, la inclusión de la mujer en la arena política, ¿no? Y en la toma de decisiones de nuestro país. Posteriormente también tuvimos una invitada bastante interesante y bastante relevante, que es Paulina Caso. Ella es una de las, pues sí, escritoras y promotoras de la educación financiera, me parece, y no temo en equivocarme, que decir que es la más importante de México. La verdad es que es bastante joven. Ella estudió en la Escuela de Negocios y de Economía de la Universidad de Anáhuac, Campus México, y ella se preguntaba mucho esta idea de, bueno, ¿por qué las personas más jóvenes, aquellos que están egresando, tienen tantos problemas con la gestión de su dinero, de sus finanzas personales? Y uno de los puntos que encontró es que justamente pues era la carente educación fiscal, ¿no? O sea, cómo puedes pagar tus impuestos adecuadamente, cómo tener una relación sana con el SAT. Y ella escribe un libro que justamente se llama What the Fuck con el SAT, y en este caso, pues, el no tenerle miedo a pagar los impuestos, ¿no? Y cómo también gestionar de manera adecuada tus finanzas personales, siendo, pues, centennial y teniendo también complicaciones a veces con ingresos bajos, etcétera. Entonces, fue muy interesante su plática, y sin duda nos concedió consejos a la comunidad universitaria y a los estudiantes muy valiosos.
Siguiente, por favor. Y bueno, ya casi finalizando la parte del podcast, otros invitados que tuvimos recientemente, bueno, primero como estudiantes, dos compañeros que también son del área de investigación, pero ellos son del área de la salud, estudian medicina. Bueno, pues estos compañeros tuvieron una experiencia bastante interesante este verano pasado, porque representaron a México de entre los 200 mejores jóvenes científicos del mundo. Ellos fueron seleccionados, uno en Expociencias Bélgica, y otro en el London Youth Science Forum, en el que se lleva a cabo en Londres. Y bueno, primero nos platicaron cómo consiguieron la beca de investigación en la universidad, en la UPAEP. Posteriormente, cómo seleccionaron bueno, más bien cómo fue su proceso de selección, porque son varios filtros, y finalmente cómo fue su experiencia, ¿no? Cuáles son esas tendencias científicas, tecnológicas y particularmente aplicadas al área de la salud en el mundo. Y bueno, finalmente, uno de los podcasts más recientes que hemos tenido, de hecho es el más reciente, fue con Alejandro Caro, que es un compositor de música sinfónica de México, y que bueno, también es bastante joven. De hecho, ese es otro punto bien interesante del podcast, ¿no? Reclutar, o no reclutar, sino más bien entrevistar talentos jóvenes, ¿no? De hecho, la mayoría de los entrevistados no tiene más de 30 años, ¿no? Y han logrado cosas excepcionales. Y bueno, en el caso de Alejandro Caro, él es compositor, se ha colocado más en el área de composición sonora para películas o bandas sonoras de producciones tanto nacionales como internacionales. Digo, recientemente está generando su trayecto en el área de música independiente, de igual modo con con piano, cello, viola, etcétera. Y también ha dictado interesantes cátedras en la Universidad de Berkeley, que es una de las mejores instituciones de música en el mundo. Y pues me parece, Alejandro tiene 28 años, entonces fue muy interesante escuchar cómo fue su trayecto en la Universidad de Sonora, sus primeros acercamientos con la música. Después ganó un concurso en la UNAM para poder tener acercamiento con los mejores compositores de México y Estados Unidos en el área de composición de música para cine. Y después cómo trata de romper esta etiqueta de Alejandro solamente es compositor de cine o de música para cine. Y él me decía, bueno, es que realmente soy compositor, no tengo una etiqueta extra, ¿no? Por eso el título se llama de esa manera. Y bueno, pues recientemente ha lanzado su álbum y realmente es que está resultando bastante exitoso y particularmente muy enriquecedor verlo desde este punto artístico. Y siguiente, por favor. Bueno, más allá del podcast, esto ya para terminar nuestra intervención, una de las actividades que se realizaron el semestre pasado todavía con nuestros compañeros de Relaciones Internacionales que dirigían el grupo, pues fueron dos cosas. Primero, una serie de charlas estilo o con el formato de TED Talk, en la que estudiantes de la mesa directiva, pues generaban un espacio en el que hablaran de un tema que les apasionaba. Algunos hablaron sobre la relación de las relaciones internacionales y el deporte, otros hablaban sobre cuestiones de salud y medicina porque estudian medicina. En mi caso, por ejemplo, hablé sobre la posibilidad de pensar dentro de un sistema democrático, que pues es su naturaleza. Y bueno, se publicaron, tuvieron un buen alcance, la verdad, y se espera que en el próximo semestre pues, se pueda convocar a estudiantes de otras universidades y de otras áreas, y no solamente en la mesa directiva. Y finalmente, una de las actividades que más trascendencia tuvo en el grupo fue un panel virtual y un encuentro solidario internacional justo a un mes de que iniciara y de que estallara la guerra en Ucrania. Se logró establecer diálogo entre la universidad en la UPAEP, Hablemos en Serio, y la Universidad Católica de Ucrania. En ese sentido, pues primero los directores y catedráticos del área de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, explicaron de la manera más objetiva la relación que han tenido ambos países. Y después, para concluir el panel, hubo un encuentro entre universitarios. Los chicos ucranianos explicaron qué estaban haciendo en el momento en que pues, estalló el conflicto bélico, cómo fue la situación con sus familias, si es que otros migraron, ese tipo de situaciones, pues más de carácter cotidiano, pero muy lamentables. Y finalmente enviaron un mensaje de solidaridad desde México, la red educal de universidades católicas y de América Latina hacia Ucrania. Y pues bueno, si puedes compartir la siguiente
el siguiente slide, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales por si nos pueden apoyar siguiéndonos. El QR de color morado es el de la página de Instagram y el QR con el fondo rojo es el de nuestro perfil de Spotify, donde publicamos cada semana o cada 2 semanas el podcast. Y bueno, no sé si gustas agregar algo, Pau, para que también le cedamos el tiempo al siguiente ponente. Gracias, ¿no? Pues de mi parte igual extenderles la invitación a que si les ha interesado el grupo a seguirnos. Nos mantenemos por lo general muy activos y siempre buscamos y estamos abiertos a escuchar nuevas propuestas y nuevos temas de discusión. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, que sí, no sí. podía abrir mi Perfecto. micro, lo tenía como trabado. Hola, sí, se escucha perfecto. Sí. Gracias, gracias. Bueno, gracias de verdad a Rebeca y a Pau por esta experiencia universitaria que nos han compartido, sobre todo de ese compañerismo entre universidades, de todo lo que mencionaron, me parece muy enriquecedor. Agradecemos muchísimo. Y ya está con nosotros José Miguel Alba. José Miguel, ¿gustas pasar al final o ya de una vez? Lo que ustedes instruyan, yo estoy a su disposición porque, bueno, tuve aquí un percance aquí en un detalle aquí en la oficina. Pero lo que ustedes quieran, si quieren de una vez nos la aventamos y le vamos dando seguimiento a los demás. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, entonces, Denme un claro que segundo sí. y si te compartes privilegios para Sí, de hecho ya todos tienen privilegios para compartir. Ok. Agradecemos a José Miguel Alba Marquina, que ya está con nosotros, con la ponencia Economía Creativa y Divulgación del Patrimonio. En este caso, tenemos que tú nos estás visitando de la Ciudad de México, de Frontline, ¿sí, verdad? Sí. Es donde nos estás acompañando. Perfecto. Ujú. Muchas gracias. Bienvenido, José Miguel. Ya tienes todas las opciones disponibles Perfecto, para nada poder más. compartir pantalla. Denme un segundito porque tengo que abrir un documento que me falta, pero ahorita estoy con ustedes. Ok, sí, bueno, pues mientras voy platicando un poco de mí, efectivamente, bueno, yo agradezco mucho la invitación me la hace el maestro Agustín Solano de la UAP y bueno, pues yo más que ser una radio comunitaria, pues es el esfuerzo que tenemos de hacer nuestro propio podcast que difunde pues la economía creativa, la divulgación cultural, precisamente nos dedicamos a través de diferentes medios y diferentes usuarios a hacer todo esto de gestoría cultural y precisamente pues el podcast o los podcasts, porque son dos, uno dedicado a políticas públicas y el otro dedicado a autonomía económica, precisamente hacen esta divulgación de la labor del gestor, pero también hacemos la labor de difundir todo lo que tiene que ver con políticas públicas, autonomía económica. Entonces, es un poco de lo que hacemos. A ver, está medio lento esto, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a compartir. Primero, voy a hablar un poquito de nosotros, de nuestro trabajo como gestor cultural, en este caso, de un servidor. A ver, parece que todavía lo está cargando. Bueno, vamos a empezar por el podcast de Artes 9. Bueno, ya les doy el comercial, ya estamos preparando nuestras ediciones navideñas, de hecho ya grabamos. Y este es Frontline, este es un podcast en el que hablamos de políticas públicas. Entrevistamos a algunos de los principales actores de la política nacional, sobre todo, y también internacional, aprovechando la coyuntura de la pandemia, como todos sabemos, y es un esfuerzo que hemos platicado en este encuentro, incluso de radios comunitarias. Hemos hablado de todo esto que tiene que ver con el trabajo, de interactuar con otros entes, con otras entidades que están allende de nuestras fronteras. Obviamente hablo desde una versión centrificadora, ¿no? De Ciudad de México. Y bueno, aunque yo soy de Toluca, pues Toluca, Ciudad de México, Hidalgo son tres municipios muy aledaños a mí. Les digo algunos de los anuncios. Ya tenemos nuestra barra. Les voy a decir incluso cómo trabajo, mi modelo de trabajo. Quería empezar primero por su servidor. Tengo 26 años en la gestión administrativa de
primero como la divulgación, primero como periodista. Yo empecé a trabajar en algunos periódicos de mi localidad. Yo soy de Toluca, les decía, la capital del Estado de México, y bueno, por diferentes, tengo dos formaciones, la de bibliotecario y archivista y la de maestro en administración. Actualmente estoy haciendo una maestría en patrimonio cultural. Entonces, todo esto conlleva hablar de la economía creativa. La economía creativa, como ustedes saben, está dividida en tres sectores principales: todo lo que tiene que ver con la generación de conocimientos, los cursos, la capacitación, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo e intelectual, con la propiedad intelectual. La segunda tiene que ver con la divulgación de las artes, de la promoción turística, la promoción de patrimonio cultural propiamente, ya sea material o inmaterial. Y después vendría la parte de las nuevas tecnologías con las que nos auxiliamos para hacer aplicaciones, para hacer llegar el conocimiento. Entonces, esa es la economía creativa, esa es un poco la labor de su servidor. Como gestor cultural, bueno, pues desde hace ya unos años me dedico a generar contenidos para ferias de libro, para encuentros, para convenciones de cómics, etcétera, etcétera. Y desde hace 2 años fui invitado por la cadena M Mood TV, que es un canal de internet, obviamente un pequeño canal de internet, en el cual hacemos un podcast. Y primero yo empecé con este proyecto, que es Artes 9, si se alcanza a ver. Este es el logo de nuestro blog, que ya se llamaba así, Artes 9. Ahora es un podcast en el cual hablamos de temas de divulgación cultural, de difusión. Por ejemplo, en este programa que tendremos el próximo 6 de diciembre, hablaremos sobre las tradiciones, en particular de Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco, que son los visitantes que tenemos, y hablaremos también de la parte mainstream, de cómo la Navidad es ejecutada, ¿no? Entonces vamos cambiando de acuerdo al tema, de acuerdo al ponente. O sea, hemos hecho programas dedicados, por ejemplo, al Día Mundial del Libro, hemos hecho programas dedicados al Día Nacional del Escultor, del que más hemos hecho, de hecho, es precisamente del Día del Libro. Hemos hecho también de programas dedicados al Día del Escultor, a la lucha libre como patrimonio intangible de la Ciudad de México y de México en general. Hemos hablado también de, ya encontré cómo verle aquí para que puedan ver ustedes estos slides que tengo sobre los programas. Por ejemplo, en este programa hablaremos, y hablaremos, cuando les digo hablaremos, es que ya lo tengo listo. Ya hablaremos sobre la creatividad a través de las emociones sanas. Si nosotros tenemos unas habilidades, esta es una coach de inteligencia emocional y una escritora, y precisamente hablan de cómo vierten sus conocimientos. Nuestros invitados diversos van hablando, les digo, aquí en nuestro caso, los especialistas pues hablan de cómo se divulgan las tradiciones, los usos y costumbres, y cómo estos forman el patrimonio, en el caso de Tláhuac y de Xochimilco y de Iztacalco. Y bueno, así por el estilo, ¿no? En bueno, de Navidad, pues obviamente sí tenemos una serie de talentos del mundo del entretenimiento, obviamente gente emergente o gente que es de teatro, de la música, actores emergentes, stylists y todo, y hablaremos obviamente de esto. Porque cuando les digo que hablaremos, y ya se dan cuenta, todas las fotografías están hechas en la misma composición o en el mismo set. De hecho, ahí se alcanza a ver un pedacito de nuestro set, de nuestra edición que ya grabamos de Año Nuevo, y como ya ven, la de Navidad y la de Año Nuevo. Yo trabajo de la siguiente manera, es a lo que quería llegar. El podcast, cuando me invitan a hacerlo, pues era todavía en la pandemia. Yo cada 8 días, puntualmente, como seguramente muchos de ustedes lo hacen en sus radios comunitarias o en sus videoradios, utilizando la magia de la tecnología, se conectaban cada 8 días, se publicaban fotos de nuestros invitados. Desde que, gracias a Dios, hemos podido regresar un poco a la nueva normalidad, ya nos dedicamos a que ahora tenemos esta actividad en la que podemos interactuar ya personalmente. Entonces, también obviamente, como les digo, yo me dedico también a gestionar actividades que tienen que ver con la cultura, con la difusión, con la promoción del libro, con la autonomía económica, los emprendimientos, el empoderamiento de la mujer. Entonces, pues ya también, esto también hace que uno tenga que ir a otros lugares y estarse moviendo. Entonces, para no hacerles el cuento largo, lo que hago es que el día lunes, el primer lunes de cada mes o el último lunes de cada mes, según como se ven los calendarios, porque a veces por calendarios propios de un servidor, por ejemplo, 2 ferias de libros se me han cruzado con fines de mes, entonces adelanto o atraso, pero grabo. Ayer, el lunes pasado de esta semana, sí, este lunes, grabamos 12 programas, 6 de cultura y 6 de políticas públicas. Entonces ya tenemos nuestros contenidos, como ustedes se pueden dar cuenta, para
todo lo que resta del año. Y además son temas que tienen que ver con la estructura de, pues obviamente, el propio fin de año, ¿no? Por ejemplo, liberarse de la dependencia emocional. La especialista Suri Torrijos nos acompaña, nos va a hablar de cómo, nos va a hablar, pero ya nos habló porque le digo, ya se grabó. Y por eso todas las fotos se toman en el estudio y entonces ustedes ven estas fotos que tienen la misma composición, el mismo fondo. Los funcionarios, a veces van algunos políticos destacados, algunos empresarios, sobre todo en The Frontline, que es el que está dedicado a los negocios, como este donde está Carlos Brito. Entonces ya tenemos la agenda, yo ya sé qué tema. En la parte de políticas públicas obviamente sí tiene que aterrizarse más a la parte mercadológica, a la parte de los negocios. Por ejemplo, es el editor de la revista Valores y de la revista Asesores y de la revista Municipios, porque les digo, tengo mucho que ver con la gente que tiene que ver con la política. Eso lo dedicamos los días jueves. Hacemos el fotocall, hacemos la grabación del podcast de 25 minutos y después ya se sube a redes sociales. Obviamente no podemos evitar, el fútbol es parte de la dinámica. Les digo, hemos hecho muchos programas dedicados a la lucha libre en estos 2 años, pero sin lugar a dudas, pues hoy día lo que rifa es el fútbol. Esta es nuestra cabinita donde hacemos nuestro podcast. Tenemos incluso nuestro cubo de Artes 9 y bueno, siempre lo tratamos de vestir un poco con lo que hacen nuestros amigos. Les digo, también llevamos a algunos activistas, asesores de finanzas, asesores de mercadotecnia. Depende del tema que vayamos viendo. Por ejemplo, les digo, ya también tiene que ver con ir cerrando el año. Tenemos ahí a 2 coaches de desarrollo humano. Una se dedica a hacerlo con los cuencos, la otra lo hace con todo. Y además, sin querer, bueno, ambas vestidas con el color de la economía naranja. Voy a pasar acá. Ay, Eleonora ya quiere la presentación, ¿verdad? Bueno, pues esto era lo que les quería platicar un poquito de conferencias a través de presentaciones de libros, ferias de libro, talleres y cursos que hemos dado, algunos de nuestros autores, nuestro talento, porque también les digo, esa es más bien es la función que yo hago. El podcast me complementa. El podcast me ha ayudado para que muchos de los que ustedes ven aquí son talento que me ha visitado en el podcast y precisamente de ahí ha podido surgir este proyecto de poder emprender, ¿no? O muchas veces el podcast nos ayuda a difundir como estos eventos de abril, mes de la lectura, las conferencias, los talleres, las actividades aquí con Cinta de Oro, estuvimos en la Feria Internacional del Libro del Estado de Hidalgo. Entonces, también nos dedicamos a difundir esta cultura. Les digo, para mí es un ancla, es una herramienta que me permite hacer todo esto, talleres, que me permite hacer divulgación del arte. Tengo mis proyectos también de exposiciones plásticas dedicadas a Zapata, a Felipe Ángeles, a la lucha libre. Entonces, precisamente esto es lo que nos ayuda, ¿no? Es que les digo que aquí me jugó un poco el tema de la tecnología. Y nada más para cerrar, para no aburrirlos, les quiero mostrar la página de Mood TV. Es una de las tantas que tengo. Realmente mi emprendimiento principal siempre será Artes 9, pero bueno, les quiero mostrar lo que les decía, ¿no? Del podcast. Aquí están los podcasts, ustedes los pueden ver. Este es el del Mundial. Este es el de Alberto Legorreta, que les estaba comentando hace unos minutos, el editor de la revista Valores. Esto pues obviamente no solo es difundir el patrimonio cultural desde la parte técnica de, bueno, la obra o las artesanías generadas por el hombre, ¿no? Sino también la autonomía económica, el emprendimiento y precisamente como detonantes de esto. Entonces aquí tenemos lo de los días jueves, lo de los días martes, que es Artes 9. Tenemos algunos otros programas hermanos. Les decía, el tener a nuestros emprendedores también difundiendo sus ideas. Aquí, bueno. Disculpa, José, nos quedan 2 minutitos, por favor. Sí, sin problema. Sí. De hecho, ya estoy terminando y bueno, pues esta es parte de las actividades que hacemos. De hecho, pues sí, ya era nada más para terminar de compartir esto. Y bueno, pues quedo a sus órdenes si es que hay alguna pregunta. Y pues nada más, me reitero. De hecho, sí. Te agradezco mucho. Gracias, Maritza y Pau y Lulú y por supuesto también a nuestra coordinadora de esta sala. Gracias. Ya. Gracias, José Miguel. Sí, un gusto escucharte. Interesante tu propuesta, por supuesto. Y vamos ahora, recordemos que para preguntas y respuestas es al final de la sesión. Vamos ahora a escuchar, por supuesto, ya está listísima, Maritza Mena, quien
tiene una ponencia titulada La importancia de la radio en la transformación de la participación política de los ciudadanos. Ella nos acompaña de la Secretaría de Comunicación Institucional del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Puebla. Bienvenida, Maritza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se escucha? Así es, te escuchamos perfectamente. Bienvenida, Maritza. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este congreso. Muchas gracias a Lulú Mateos Espejel, quien fue la profesora quien me invitó a participar. Gracias también a la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, por tener este tipo de encuentros que son muy importantes, sobre todo en esta facultad, en la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad. Y muchas gracias a todos los compañeros con los que estoy compartiendo hoy el micrófono. Mi ponencia titulada Las radios comunitarias como fuerza política en tiempos de la transformación viene, digamos, a colación debido a la importancia que tienen pues las radios comunitarias en nuestro país, y no nada más en nuestro país, sino en América Latina. La radio, como bien saben, pues es una palabra muy extensa, pues es un medio de comunicación que ciertamente se basa en el envío de señales de radio a través de ondas. Entonces, no todas estas estaciones, digamos las radios en general, cumplen con la función específica para realizar el tipo de trabajo que hacen las radios comunitarias. Las radios comunitarias ciertamente se desempeñan no como un ente comercial, sino tienen una misión específica que es la de favorecer a la comunidad. Favorecen a la comunidad o a un grupo poblacional, y pues su intención es obviamente ayudar a las personas. Esa es la misión realmente de la radio comunitaria. Yo la verdad escucho las experiencias que han tenido los compañeros, por ejemplo, de Argentina, y ahorita pues el compañero que me acaba de anteceder en la palabra, ciertamente pues también requieren de algún tipo de ingreso comercial que a lo mejor no es tan significativo, pero sin duda, pues este tipo de apoyos las ayuda a seguirse manteniendo, y es importante que se sigan manteniendo debido a esta función que cumplen dentro de sus comunidades. Estos tipos de radios se supone que no tienen, obviamente, fines de lucro, y ciertamente lo vemos cuando pues tienen algunos problemas de financiamiento, a lo mejor no tienen la oportunidad de ser muy solventes, y que ahorita con la pandemia pues tuvieron ciertos problemas. Esta misión que tienen las radios comunitarias y que han aplicado a lo largo pues de toda su existencia, han sido motivo para promover pues agresiones contra ellas. No voy a abundar en datos sobre las agresiones que han sufrido, pero sí a lo largo de, digamos, como de la vida contemporánea de nuestro México, pues sí han sufrido diferentes ataques por diferentes motivos. Principalmente cuando se denuncia alguna injusticia o algún abuso de parte de quienes ejercen el poder en contra de la población, y sobre todo de las comunidades indígenas, que es en donde las radios comunitarias tendrían un mayor poder de influencia. Actualmente, tanto México como América Latina sí están sufriendo un proceso de transformación, o la transformación es real. Las radios comunitarias, por ejemplo, operan en la Nicaragua de Daniel Ortega, están viviendo en este momento momentos complicados, muy complicados, porque se han agudizado los ataques en su contra. De hecho, han planteado la necesidad de migrar a plataformas de Internet para poder sobrevivir ante estos ataques que se viven en estos países que sufren un proceso real de transformación.
Y es que lo que debemos tomar en cuenta es la influencia que tiene la radio en general, también la radio comunitaria, obviamente. Y a pesar de que el uso de Internet sí ha crecido en México y en América Latina, el de la radio también. O sea, pareciera que a lo mejor la radio no tiene influencia o a lo mejor no está impactando en ciertos sectores, pero la verdad es que la radio, ahorita con la pandemia, aumentó, digamos, su poder de influencia porque hubo más radioescuchas. Mucha gente se quedó en casa y mucha gente, por ejemplo, también en mi caso, prefería escuchar el radio, ¿no? que poner a lo mejor la televisión o el internet. Y de hecho, en Internet, el radio es digamos, el tercer uso que le dan los internautas. Primero son las redes sociales, sigue la mensajería en línea y sigue la radio por Internet. Entonces, la radio sí tiene un poder de influencia importante en la población. ¿Cuál es la transformación a la que me estoy refiriendo? Ustedes a lo mejor han visto noticias, pero de pasar de democracias incipientes, hemos pasado de democracias a dictaduras que se van consolidando en América Latina. Cuba tiene más de 60 años con el castrismo, Venezuela más de 20 años con el chavismo, mientras que Nicaragua, por ejemplo, es una de las más peligrosas de la región, porque ahí se encarcelan opositores, existen detenciones extrajudiciales, incluso la intolerancia ha llegado a tal punto que se han quemado iglesias. Hace unos meses, no sé si ustedes fueron o vieron en las noticias cómo hubo una quema de iglesias en Nicaragua, porque ahí ya la intolerancia, tanto política como religiosa, está muy acentuada. Y si hablamos de la libertad de expresión, también. En México, con la llegada de un gobierno de izquierda, también ha vivido obviamente un proceso de transformación. Y de ser una democracia, a lo mejor con defectos, teníamos una democracia con muchos defectos, dispuesta realmente a perfeccionarse a través de la participación de la sociedad, de los partidos políticos, los especialistas, pasamos a ser ya un régimen híbrido. De hecho, el índice de democracia de 2021 que publica The Economist ha dicho que México se encuentra en este régimen híbrido, es decir, que ya estamos entre una democracia y autoritarismo. Vemos que una nación como la nuestra, que le apostaba al federalismo, que poco a poco se fue alejando del centralismo, pues esta administración ha tenido un retroceso. Y bueno, hay falta de recursos para municipios, falta de recursos para seguridad, para obras, para salud, porque ha regresado ese centralismo que ya habíamos dejado atrás. Asimismo, al ser ya un régimen autoritario, porque al ser ya un régimen híbrido, compartimos democracia, un régimen democrático con un régimen autoritario, pues este último se caracteriza por ser uno de los sistemas políticos con un pluralismo limitado, que no tampoco es responsable, sin una ideología elaborada o que tenga alguna directriz y en el que el líder obviamente ejerce el poder absoluto. El régimen democrático obviamente fomenta una ciudadanía crítica, dispuesta a juzgar al poder, y sus prácticas realmente favorecen al desarrollo de la dignidad humana, contrario al régimen autoritario, que reduce los espacios de participación y, por supuesto, la crítica ciudadana, y ahí es donde entran las radios comunitarias, que pues son promotoras, ¿no?, de información que realmente ayuda a las comunidades. Entonces, la posible crítica que pudiera haber hacia un comportamiento o hacia una política pública pudiera ser un poco más peligroso que antes. México entonces está viviendo una etapa de retrocesos. Como nunca en la historia de nuestro país ha habido periodistas asesinados. Obviamente los periodistas son los representantes de la libertad de expresión y pues también esto es un mensaje hacia la libertad de expresión y también a la libertad de prensa.
artículo 19 ha señalado que este 2022 ha sido el año más letal para la prensa y también para los defensores de derechos humanos. Entre 2018 y 2022 se han registrado por lo menos 97 asesinatos en contra de activistas. Lo anterior obviamente indica que es un momento complicado. La transformación realmente ha significado un sinfín de retrocesos en el ámbito democrático y las radios comunitarias pues corren un mayor riesgo, y también los periodistas y de hecho las radios comerciales y pues todos los que ejercemos de alguna manera la comunicación. En este sentido es importante señalar que el trabajo que realizan las radios comunitarias sí ha incomodado en diversos momentos de nuestra historia contemporánea pues al poder, porque se convierten ellas mismas, sin quererlo o sin pensarlo, en fuerzas políticas, capaces de modificar la realidad. De acuerdo con diversas definiciones, una fuerza política son aquellas formaciones sociales que tienden a establecer o a mantener o a transformar el orden jurídico en relación a una organización o al ejercicio del poder. Entonces, si las radios comunitarias están ejerciendo una labor para favorecer a una población, para ayudar a una comunidad, para que la información que ellos están promoviendo sea de utilidad, pues obviamente que este beneficio se va a reflejar en la comunidad, quien se organiza, la comunidad, y toma decisiones con base en la información que recibe de diferentes canales de comunicación en este sentido o en digamos ahorita de las radios comunitarias. Las radios comunitarias incluso pueden promover la creación o modificación de marcos jurídicos y de esta forma hacer presión sobre los grupos del poder y por consiguiente tienen influencia. Por eso, pues muchas radios comunitarias en los últimos años, pues sí han sido un poco hostigadas tal vez, porque a lo mejor sin saberlo, ellas están ejerciendo una fuerza política. Entonces, llegamos a esta pregunta de qué servirían los funcionarios públicos si la comunidad puede organizarse y crean sus propios sistemas económicos o políticos o de información. Yo creo que este es un poco el temor de la influencia que pueden tener, en este caso, las radios comunitarias que ejercen, pues pueden generar modificaciones en las comunidades a través de su información. Es preciso obviamente tomar conciencia sobre la importancia que realizan estas radios comunitarias y que pueden ir más allá en el sentido de tejer comunidades y sí pueden ir un poco más allá en estos tiempos de transformación. Yo les voy a comentar un poco del partido. Nosotros estamos comprometidos con la democracia, hemos sido impulsores en diversos momentos de la historia de abrir, obviamente, los procesos electorales, la democracia para todos. Obviamente ha habido deficiencias, pero siempre con la intención de ir perfeccionando, porque también nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad de asociación. Sin embargo, pues ahorita los eventos más que transformadores, yo les diría que son distorsiones de la realidad de nuestro sistema, que llaman a cada uno de nosotros a asumir un papel con valor, que contribuya realmente a la defensa del sistema democrático. Y las radios comunitarias, pues obviamente han tenido esta labor desde siempre. Perdón, nos queda un minutito, perdón. Sí, ya voy a terminar. Y las redes comunitarias han tenido esta labor desde que nacieron por su vocación. Y hoy más que nunca creo que la misión de la radio comunitaria es fortalecerse. Y en la medida en la que se vayan fortaleciendo, seguirán contribuyendo a mejorar la vida de las comunidades y en este sentido hacer presión sobre las personas que ejercen el poder y que tal vez no lo están haciendo correctamente.
Pues muchísimas gracias y espero la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Maritza Mena Cortés, por esta charla. Excelente participación. A continuación, escucharemos ya otra ponencia, dentro de nuestra mesa de trabajo, a cargo de María de Lourdes Jiménez Arrieta. El tema es mi experiencia en Radio Comunitaria Acajete. Nos acompaña Lulú de la Red de Radios Comunitarias de Puebla, Tlaxcala, Asociación Civil, y Radio Acajete de Puebla, México. Bienvenida, Lulú, muchas gracias, te escuchamos. Gracias a todos los que están presentes en esta ponencia. Es mi tercer año en el Congreso de Radios Comunitarias y bueno, como siempre, gustosa de poder compartirles mi experiencia en la Radio Acajete y en la Red de Radios Comunitarias Puebla, Tlaxcala. Sé que justamente ya este año en febrero nos convertimos en asociación civil y que estamos buscando 12 radios en el estado de Puebla y Tlaxcala, nuestra legalización con IFETEL. Bueno, pues comenzar por su servidora, soy María de Lourdes Jiménez Arrieta, Lulú Jiménez para mis amigos y compañeros. Soy fundadora de la Radio Acajete, que está funcionando desde hace 3 años. Soy también la presidenta y la fundadora de la Red de Radios Comunitarias Puebla Tlaxcala. Actualmente tengo 24 años y estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y eso me hace ya abrirme a más mundos en los medios de comunicación y comenzar a darme cuenta qué contenidos les podemos dar a las radios y cómo podemos buscar nuestra legalidad. Y bueno, pues coincido con todos los compañeros que han participado en esta mesa cuando dicen en la economía que tenemos las radios comunitarias, cómo sufrimos opresión por dar nuestra opinión pública, cómo nos han querido cerrar las puertas diferentes instituciones, ¿no? Y hasta la misma población. Las radios comunitarias enfrentamos muchísimas situaciones muy lamentables, pero también muy satisfactorias para todos, ¿no? La Radio Acajete, por ejemplo, tiene programas para mujeres, tiene programas para niños, programas políticos, obviamente, donde tenemos que dar nuestra opinión. Hay que recordar que las radios comunitarias somos un medio de comunicación alternativo, donde las personas de las comunidades más lejanas tienen voz y tienen opción de participación, ¿no? Las radios comunitarias estamos a esa disposición de las comunidades y qué bueno que quienes participan con nosotros obviamente son las comunidades. Afortunadamente, la ley cambió hace un año para las radios comunitarias y ya en el tema económico ya no estamos tan cerradas, pero pues sí tenemos que buscar una legalidad para poder cobrar algo y poder solventar los gastos que tenemos las radios comunitarias. Pues nosotros pagamos internet, pagamos luz, para todos los que estamos dedicando nuestro tiempo completo en la radio comunitaria, bueno, pues sí tiene que haber un tipo de apoyo, por lo menos para sus gastos mínimos, ¿no? Todo eso tenemos que buscar las radios. Yo les decía que buscamos nuestra legalidad porque en Puebla hay muy pocas radios legales, ¿no? Aparte de que hay que decirlo como es, hay muchísimas radios que se suben al aire y buscan una frecuencia y no son legales. Entonces eso hace que se cierren más las puertas para las radios que estamos buscando la legalidad y que buscamos a radios, ese medio alternativo legal y que podamos disponer de los recursos económicos que se nos dan a nosotros, ¿no? Cambia la ley y ya nos permite como radios comunitarias meter spot publicitarios, ya nos permiten hablar de más temas, ¿no? Porque si recordamos la antigua ley, nos hablaba de qué hablar y qué no hablar, ¿no? Qué temas tomar en cuenta y qué temas no tomar en cuenta. Bueno, pues ya con esta nueva ley lo podemos hacer, pero para eso necesitamos ser legales.
quiero recalcar mucho que la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como el Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla, nos han asesorado a las radios comunitarias que hemos tenido el interés de poder saber cuáles son nuestros derechos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Se han dado a la tarea a ellos de poder darnos capacitaciones, de estar en este tipo de eventos virtuales donde nos puedan apoyar, en donde podamos dar la información, en donde las radios que ya llevamos ese caminito de la legalidad, ya podamos compartir nuestra experiencia. Y sí, las radios somos un medio que hasta el momento seguimos vivos, pero también hay que decir que la radio dentro de un tiempo, bueno, pues va a ser obsoleta, ¿no? Porque como todo, empiezan a salir nuevas eras, nuevas plataformas digitales y más, ¿no? Entonces lo que hacemos las radios, podernos adaptar a los diferentes públicos y al diferente público que podemos llegar a dar, pues es adaptarnos a esta nueva generación e invitar a nuestros programas, a nuestros espacios comunitarios, a diferentes personajes de la región, no solamente políticos, sino profesionistas, como lo mencionábamos, válgame la redundancia, mujeres, niños, ¿no? Que puedan dar contenidos con nosotros, pero también que nos podamos asesorar más allá y hacer un streamer de internet, transmitir desde diferentes plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, ¿no? Hacer estos Facebook Lives de eventos culturales. Por ejemplo, ahorita podemos hablar de un evento que tenemos en Nacajete con los mariachis de la región. Vamos a hacer el primer festival del mariachi y de la charrería en Nacajete, algo que tristemente nuestros municipios no hacen, ¿no? O sea, lo hacen a su forma y de una forma política y buscando otro tipo de acciones cuando no. Tenemos que buscar un contenido para nuestra comunidad, para las personas de nuestra región, amar nuestra tierra, amar a todos nuestros paisanos, así como a los migrantes, ¿no? La red de radios comunitarias tiene un trato con Mundo Migrante, que son nuestros paisanos poblanos que están en Los Ángeles. Y bueno, ellos nos dan contenidos a nosotros, nosotros les damos contenidos y así de cualquier forma nos mantenemos comunicados con nuestros paisanos, ¿no? La radio comunitaria está muy, muy comprometida con las poblaciones, buscamos apoyos, buscamos legalidad, no estamos, la verdad, tan contentas de transmitir de una forma ilegal. Al contrario, esta red de radios comunitarias quiere ser legal para que podamos transmitir y podamos ser esa voz que sí dé contenidos al 100, ¿no? Tristemente, no, yo lo tengo que decir así, mi gobierno actual en mi municipio, bueno, pues nos tiene oprimidos, ¿no? O sea, prácticamente tenemos que saber qué decir y qué no decir, porque si hablamos mal de ellos, bueno, pues con eso tenemos para que nos cierren la puerta y piensen que la radio comunitaria es mala, ¿no? Aparte de que no saben la importancia que puede tener un medio de comunicación. Platicábamos en su momento ya dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación la importancia del mensaje, ¿no? Y a quién se lo vamos a mandar y de qué manera la vamos a mandar. Bueno, pues las radios comunitarias son esa opción, ¿no? Somos aquellos que llegamos a los lugares más lejanos, a los que llegamos a nuestros hermanos que están en el campo, que están trabajando, a las señoras que están también ocupadas. Pues la radio comunitaria es esta compañera que está día a día con ellos y que, bueno, tenemos que decirlo, a lo largo de estos 3 años se ha visto un cambio radical ya gracias a la radio comunitaria, ¿no? Pasamos a ser ya un medio de comunicación, al menos en Nacajete, Puebla, reconocido por la sociedad, para bien o para mal, ¿no? Porque volvemos a los temas. Ya hoy tristemente todo se tiene que hablar con política, porque no saben diferenciar un medio de comunicación alternativo como somos nosotros, pero piensan que todo es político, ¿no? Entonces, pues tenemos muchísimos tropiezos, pero también tenemos muchas satisfacciones. Nosotros, la Radio Cajete es una asociación civil que se llama Grupo Juvenil Crea, Ayuda y Transforma, que desde hace 8 años venimos
venimos trabajando con ayuda social para personas de bajos recursos. Hacemos una campaña que se llama Por una Sonrisa y la hacemos todos los eneros del año, pobremente a lo que se nos da, pues regalamos juguetes en buen estado o nuevos, y igual hacemos mucha labor social en el tema de la difusión, ¿no? Ahorita con el COVID-19, bueno, pues las radio comunitarias tomamos un papel muy importante en poder fomentar con la población de que se cuidaran y bueno, pues así es como nos lo hemos llevado en los medios de comunicación, ¿no? Y en las radios comunitarias. Como lo digo, es muy bueno los espacios que nos está dando el Congreso para que nos podamos conocer y podamos escuchar ponencias magistrales donde nos pueden dar todos estos datos de cómo una radio comunitaria puede solventarse, cómo una radio comunitaria puede saber qué contenidos hacer y qué contenidos no hacer. Estos espacios son muy importantes y es muy necesario participar y seguir fomentando. Hoy en día hacer una radio comunitaria es muy fácil, ¿no? Pero también el compromiso es difícil, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje con el que me quedo. Ando un poquito mal de la garganta, si no hubiese hablado un poquito más fuerte, pero agradezco mucho el espacio y agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta ponencia y también a mis paisanos de Acajete y a mis compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que también están aquí escuchándome. Gracias. Gracias, Lulu. Un gusto escucharte, por supuesto. Y para cerrar con broche de oro esta serie de ponencias de esta mesa de trabajo, me da mucho gusto presentar a Leonardo Elías Aca Enríquez. Me parece que ya estás por aquí, ¿verdad, Leonardo? Creo que estaba teniendo algún problema para conectarse, Leonardo. No, creo que aún no está con nosotros, Leonardo, pero bueno, en dado caso daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Nos quedan unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Si en ese lapso se conecta nuestro último ponente, pues le damos oportunidad. Me encantaría saber y dar la palabra si alguien tuviera respecto a nuestras ponencias algún comentario, alguna pregunta. Cedo el micrófono, pueden ir levantando su mano, pueden anotarla en el chat, como gusten. José, veo que levantas la mano, adelante. Gracias, buenas tardes. Pues más bien en mi caso es agradecerles la invitación, fue un poco accidentado. Primero, no recibí el correo de confirmación de ustedes, pero sí me registré y bueno, me avisó, les decía el maestro Agustín Solano, me dice, oye, ya te toca tu participación ahorita a la 1:30, ups, entonces ya estaba aquí, me metí por otra sala y bueno, aparte esto de que se me juntó con la otra actividad, pero bueno, ya estamos aquí, pues realmente nada más agradecerles, es un ejercicio interesante, digo, en mi caso pues me invitaron más porque como decía el maestro Solano, pues a que me dedico a esto de la difusión, no es tanto una radio comunitaria, les reitero, es más, como ustedes lo vieron en la plática que les di, es más bien un podcast el que yo hago y bueno, en ese difundimos la economía creativa y la autonomía económica, nada más era eso, y pues nuevamente agradecerles a todos ustedes, Priscila, ahora sí ya aparece también tu nombre, gracias Priscila. Muchas gracias, José. Pues así es, ha sido muy enriquecedor y un gusto escuchar todas las ponencias, intercambiar esta experiencia que realmente es tan diferente dependiendo el lugar. Ya escuchamos a nuestros ponentes de Argentina, a nuestra compañera de Acajete, tú estás en Ciudad de México. Bueno, pues cada quien desde su trinchera enriqueciendo a través de su ponencia. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más tuviera comentario o pregunta. Creo que no están levantando la mano, pero bueno, entonces no me resta más que agradecer a nuestros ponentes que el día de hoy estuvieran con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias
Ya no está con nosotros Alejandro Damasi y Leandro Seguane y Paola Prati, pero una excelente presentación a cargo del colectivo La Tribu de Argentina. Muchas gracias, José Miguel Alba Marquina, perdón, de Frontline. Muchísimas gracias en Ciudad de México. Gracias también a Rebeca Magnolia Mendoza y a Paola Tallaps por su reflexión y por su presentación del podcast universitario punto por punto, también excelente propuesta. Muchas gracias a Maritza Mena por su presentación también respecto a la radio, la importancia de la radio en la transformación, en la participación política de los ciudadanos. Súper importante propuesta. Lulú, muchísimas gracias también desde Radio Comunitaria Acajete. Y creo que no dio tiempo que se conectara. Veo que alguien más ingresó, pero no sé si es Leonardo para nuestro único ponente. No está aquí con Ernesto nosotros. Marín, dice. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Perdón, buenas tardes. Aquí saludándoles. Es que anduve recorriendo varias salas porque intentando hacerme pedacitos para entrar, aunque sea en varias, pero bueno, aquí estamos, aunque sea un poquito tarde, pero ya le alcancé a escuchar un poco. Y muchas gracias. Oye, Ernesto, ¿tú eres ponente también? No. Ok, nada más participantes, que Así estábamos es. esperando a un ponente más de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero parece que ya no pudo entrar. Entonces, bueno, pues agradecemos a los ponentes que estuvieron esta tarde con nosotros. Recordarles que vía correo electrónico se les hará llegar su reconocimiento y a nombre de todos los organizadores de este congreso, por supuesto, queremos agradecer de este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Priscila Razo, a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también agradezco su participación. Que tengan buena tarde.